Los temas vistos hasta la fecha son los procesos de manufactura con arranque de viruta. Estudiamos máquinas, todos sus accesorios, los movimientos principales, velocidades de corte, potencia, herramental, tipos y características. Además, estuvimos una clase dedicada a plásticos. Hoy nos toca ver el tema de procesos de manufactura sin arranque de viruta. A esos procesos los denominamos conformado mecánico. Dentro del proceso de conformado se dividen en dos familias: la deformación volumétrica, operaciones de formado. Dentro de la familia de deformación volumétrica tenemos laminación, forja y extrusión. Dentro de la familia de operaciones de formado tenemos corte, plegado y embutido. Para el caso de laminación, el herramental utilizado para producir el proceso son los rodillos. Si los rodillos poseen forma, puedo obtener barras cuadradas, redondas, perfil T, doble T, ángulos, perfil riel de tren, etc. Son productos industriales para uso directo. Si el rodillo de laminación es plano, al final de la línea obtengo chapa plana o chapa en forma de bobina. La máquina utilizada para producir el proceso de laminación, tren de laminación. El proceso se puede realizar en frío o en caliente. Para el caso del proceso de forja, el mismo se divide en forja libre o forja con estampa. Como su nombre lo indica, el proceso de forja libre, la precisión de la pieza la va a dar la habilidad o la experiencia de la persona que va a forjar. En el caso de proceso de forja con estampa, el mismo se puede hacer mediante una etapa, 2 o 3 etapas. Todo depende de la geometría de la pieza o del volumen de material que yo tengo que deformar. ¿Cuáles son las máquinas que se utilizan para el proceso de forja? Martinete, prensas mecánicas, prensas hidráulicas. También puedo utilizar prensas de fricción o de tornillo, martillos simples o doble efecto, y el martinete se utiliza para repartir, que puede ser en forma libre o mediante matriz. En el caso de prensas de fricción o martillos, se utilizan para hacer la preforma y la forma final, la segunda o tercera etapa del proceso de forjado. Y después hay una cuarta máquina, que es la máquina de terminación, que puede ser una prensa G o balancín, que se utiliza para quitar el canal de flash o el canal de rebaba. Seguimos con el proceso de extrusión. El proceso de extrusión se puede hacer en forma directa o indirecta. Nos vamos a enfocar en el proceso de extrusión en forma directa de un tocho de aluminio, y este proceso se realiza en forma caliente. El herramental utilizado es el matriz de extrusión. Que a diferencia de qué perfil se trate para extruir, el herramental tiene una pequeña diferencia. Si es un perfil abierto, como puede ser una L o una C, el herramental consta de
dos placas como la que estamos viendo. En cambio, si el perfil es cerrado, como puede ser un tubo cuadrado o redondo, se interpone entre estas dos placas una placa que tiene la función de repartir el material y distribuirlo para que al final de la línea se obtenga un tubo, ya sea forma cuadrada, redonda o irregular. Un perfil cerrado. La máquina que se utiliza para producir el proceso de extrusión es una prensa hidráulica horizontal, como la que estamos viendo. Vemos una pequeña descripción para los procesos de formado. Para el caso de corte, el herramental utilizado para el proceso de corte son cuchillas. También se puede cortar mediante punzón y matriz utilizando balancín o prensaje. Las cuchillas se utilizan para cortar con guillotinas manuales, guillotinas mecánicas o guillotinas hidráulicas. Para el caso del plegado, el plegado se efectúa mediante la matriz de plegado con punzón y matriz de forma, que se efectúa mediante una plegadora manual, plegadora mecánica o plegadora hidráulica. También es posible efectuar plegado con prensaje o balancín, de piezas chicas, ¿no? Y el tercer y último proceso que vamos a nombrar el día de hoy es el embutido. El embutido se realiza con un herramental que se denomina herramental de embutido, que generalmente consta de dos partes, punzón y la cavidad de la pieza que vamos a embutir. Y la misma se puede hacer en una etapa, cuando la relación de embutido es menor a 0,4, la relación de embutido entre el diámetro del punzón y el disco, donde voy a partir a producir la deformación del material, o si la relación de embutido es mayor a 0,5, esa operación se va a producir con herramental con más de una etapa. Pueden ser 2 o 3 o 4 o más, como la que estamos viendo con el envase de aluminio, de gaseosa. Las máquinas utilizadas, prensas hidráulicas. A continuación veremos conformado mecánico, deformación plástica en caliente, el proceso de forja. Como hemos dicho en la presentación, teníamos dos características principales en un proceso de forja. Uno que se hace en forja libre, no tengo ningún herramental. En este caso vemos el martinete, el que va a repartir el volumen de la pieza, y la precisión la va a dar el operador o el forjador. En cambio, en forja con estampa, vemos que el proceso se realiza con una matriz, y la misma puede ser en 2 o más etapas. El proceso de forja en caliente se trabaja por arriba de la temperatura de recristalización. Cuando digo que el proceso de forja se puede hacer
en frío, no quiero decir que voy a estar bajo cero, sino que voy a estar trabajando a temperatura ambiente. Y todo depende del porcentaje de carbono de la aleación, como muestro en la figura, es la temperatura que yo voy a calentar el material a deformar. Si vemos la zona ampliada, vemos que en ordenada tenemos la temperatura de forja, que puede oscilar entre 800 grados y 1300. Todo depende, como hemos dicho, del porcentaje de carbono que tenga el acero. Por lo general se trabaja en la línea punteada, que es la que estoy marcando en la gráfica. Que oscila entre los 1000 y 1200 grados. El proceso de fabricación de forja en caliente con estampa se divide en varias etapas. La primera es el corte inicial del material. El mismo se puede hacer con guillotina excéntrica o con sierras mecánicas. Estos materiales van a ser introducidos al horno de calentamiento. Los mismos pueden ser de inducción, eléctrico o gas. Una vez que la materia prima está a temperatura de 1000 a 1200 grados centígrados, el proceso comienza repartiendo el volumen de la pieza. Eso se utiliza con martinete o rodillo de laminador. Una vez que el material ya ha sido deformado, ingresará a una segunda prensa o martinete para realizar el proceso de preforma. Luego, una quinta etapa, donde ya obtiene la forma final de la pieza, y ese proceso se puede hacer en una prensa mecánica o hidráulica. Si el diseño de la pieza lo requiere, se puede hacer un perforado o punzonada. Este proceso se puede hacer con la prensa G o excéntrica. También, si la geometría lo requiere, hay un proceso que se denomina acuñado. El proceso de acuñado consiste en dejar dos caras planas y paralelas. Se puede hacer con la prensa G o excéntrica. Finalmente, el proceso de formación volumétrica termina con el rebarbado flash, que consiste en cortar el canal de rebarba o flash. Este proceso se realiza con una matriz que se coloca en una prensa G o excéntrica. Una vez que las piezas están terminadas, se le puede hacer inspección. ¿En qué consiste la inspección? En hacer ensayo de tintas penetrantes. En este caso, el ensayo va a observar si hay fisuras abiertas a la superficie. Si yo quiero saber si hay inclusiones dentro del material, tengo que hacer radiografía o ultrasonido. Otro ensayo que puedo hacer son ensayos mecánicos, los denominados ensayos de tracción, para ver si las piezas cumplen con requerimientos mecánicos, exigidos ya sea por norma o por el cliente. Por último, las piezas son granalladas, embaladas y despachadas.
En este caso, lo que estamos viendo sería cáncamo de elevación, una matriz donde vemos que está dividida en 3 etapas. La primera, el repartidor. La segunda es la deformación de la pieza y obtención del flash. Una tercera etapa es la forma ya definitiva de la pieza. Y a la derecha de la pantalla observamos la matriz de corte del canal de flash. El proceso de forja comienza estudiando el plano de la pieza y la muestra. Siempre con una necesidad del cliente, ¿no? Lo que tengo que observar, ante todo, son las tolerancias geométricas y dimensionales. El sobrematerial que tengo que dejar por un posible mecanizado con arranque de viruta, ángulos de salida para que la pieza se pueda desprender del herramental con total libertad, radios mínimos que tiene que tener la pieza. Tengo que estudiar bien el canal de flash o el canal de rebarba. El mismo me asegura de que toda la cavidad de la matriz haya sido completada por el material. Tengo que estudiar la línea de cierre. Y por último, un factor muy importante es el coeficiente de contracción, que oscila entre 1 a 1,3%. Todo depende de la cantidad, el porcentaje de carbono de la aleación que vamos a forjar. Vamos al caso de un plano de pieza con especificaciones técnicas. En este caso es una pieza que se denomina ojal badajo. Esta parte es el ojal, esta parte es el badajo, donde tiene requerimientos según norma CIRA. Una de las principales características que el agujero tiene que ser completamente cilíndrico. Este proceso directamente de forja no sale. ¿Por qué? Porque el punzón se va a tender a agarrar. Y si yo hago el diseño del punzón con ángulo de salida, la pieza va a salir con ángulo de salida. No va a ser una pieza defectuosa, sino va a ser una pieza que no cumple con un requerimiento de norma. Entonces, este es un detalle a ver y observar. No solo en agujeros, sino también en toda la geometría de la pieza. En el caso del badajo hay una norma característica, no importa el número, con todo el dimensional que debe de cumplir. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a leer los requerimientos, tanto del cliente o de norma, para ver si el proceso de forja puede cumplir con esos requerimientos o no. En este caso, tenemos dos opciones, o hacer un agujero con ángulo de salida, o dejar la pieza ciega y finalmente tener la pieza con agujero con arranque de viruta, mediante la utilización de una mecha. Esa fue la última opción, fue la que definimos. Dejar el ojal ciego y terminarlo con la mecha con arranque de viruta. A mi izquierda, arriba, es el plano con todo el dimensional de las piezas. A mi derecha vemos que todo el perímetro de la pieza tiene ángulo de salida. Lógicamente, como es un cilindro, no necesito ángulo de salida, pero todo el ojal tiene ángulo de salida. El badajo no necesariamente tiene que tener ángulo de salida, vuelvo a repetir, porque sale por sí solo.
2 caras planas paralelas y optamos por dejar un tetón en la matriz para que marque el centro del agujereado por arranque y viruta. En el caso de algunos mecanizadores lo utilizan, otros no, porque el punzón tiene que ser de dimensiones considerables, más de 6 milímetros, y porque si no se desgasta muy rápidamente con el proceso de forja y hay que parar y cambiar el postizo. Lo que vemos en rojo, en todo el perímetro de la pieza, es el canal de flash o el canal de rebarba. Es un sobrematerial que tengo que considerar en el volumen de inicial para cuando produzco la deformación volumétrica de la pieza, yo me asegure de que todo el volumen de la cavidad contiene material. En este caso vemos un estudio por elemento finito de la deformación de la pieza. Otra de las consideraciones que hemos dicho es ángulo de salida y sobrematerial. La cota S es el sobrematerial, que en este caso es una pieza de revolución, para un torneado por arranque de viruta. Después vemos el ángulo de salida, que puede ser 7 grados, 5, 6, todo depende de la profundidad de la cavidad de esta cota. El sobrematerial para mecanizado por arranque de viruta, en función de la característica del mecanizado, puede ser de 0,5 a 3 milímetros que tengo que dejar de material, de sobrematerial. Una de las consideraciones que tengo que tener son los radios de empalme y aristas. Los mismos tienen que ser mayor o igual a 3 milímetros. Nunca aristas a 90 grados porque son concentración de tensión. Lo que estamos viendo es una pieza y en su perímetro vemos el canal de flash. El canto de la pieza con el canal de flash, con la característica que la línea de cierre de la matriz es recta. Unidimensional, aconsejable para el flash o canal de rebaja. La cota M, N, el espesor del mismo. Todo tabulado. Seguimos. Como hemos dicho, según la geometría de la pieza, la línea de cierre puede ser recta, como la que estamos viendo en la parte superior, o quebrada, la parte inferior. Diseños o consideraciones que hay que tener para definición de un portamatriz o una matriz. Todo depende de las piezas que voy a fabricar. Puedo optar por matriz más insertos o matriz maciza. Matriz maciza con etapas de proceso o una matriz maciza para cada etapa. Tengo que tener en cuenta el tipo de material que voy a elegir, la forma de sujeción y la lubricación. Cantidad de pieza que voy a obtener por matriz y la distribución de la pieza en la misma. ¿Cuáles son las características que tienen que tener los aceros de una estampa o matriz de forja? Primero, tienen que tener elevada resistencia al desgaste en caliente, elevada resistencia a la deformación plástica, también elevada resistencia a la fatiga térmica, elevada resistencia a grietas permanentes,
y resistencia al impacto. Todas estas características que he nombrado las cumple el acero de serie H, H13 o L6. Y es además el acero que se consigue generalmente. Lubricación de la estampa o matriz. Una de las consideraciones que hay que tener en cuenta, que a pesar de que cualquier tipo de lubricante que yo adopte para lubricar la matriz o la estampa, la película del mismo siempre se va a romper por el esfuerzo de impacto que se genera y por la elevada temperatura del proceso. Yo puedo lubricar con aire, puedo lubricar con agua mezclada con aceite emulsionantes, y el mismo se conoce con aceite blanco. En todos casos para conformado liviano. O puedo utilizar lubricante a base de agua mezclado con aceite emulsionante más grafito, es el aceite negro, para el conformado profundo. Pero siempre tengo que tener en cuenta que la película de lubricante, en el caso de forja caliente con estampa o motriz, se rompe. En este caso lo que estamos viendo sería una matriz maciza enteriza con todas las etapas. Tiene repartidor, preforma y forma. Este sería el repartidor, 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 preforma y forma. En el caso de la parte superior, lo que vemos es el juego de matriz de preforma, un juego de matriz de forma y un juego de matriz de corte. En este caso, las matrices están por separado. Yo la puedo hacer en diferentes prensas. Puedo hacer una prensa, la preforma, en otra prensa puedo efectuar la forma y en mi última prensa G o balancín efectúo el corte del canal de flash o de rebaja. Una de las consideraciones que debo tener en cuenta, la posición correcta de la distribución de la cavidad de la matriz, que tiene que estar en el centro de gravedad de la matriz. Si no, se generan esfuerzos con posible rotura de la misma. Si la pieza posee línea de cierre quebrada, como la que estamos viendo, lo que nos conviene es acomodar la posición de la pieza, como la que está mostrando en la parte inferior, para que no se generen o se contrarresten los esfuerzos laterales y la matriz ni la máquina sufran muchos esfuerzos. Cuando son matrices o estampas chicas, puedo utilizar portamatrices de forma cuadradas o redondas, guiadas por columnas en forma diagonal, como lo que vemos a mi izquierda de la pantalla, con columnas troncocónicas o con columnas cuadradas. Vemos un dimensional de las características de las columnas.
Las matrices pueden ser de una cavidad simple o de dos cavidades, o más cavidades, hemos dicho. Una preforma y forma. Por lo general, el revolvado y el canal de flash se efectúa en una matriz aparte. También puede optar por un portamatriz, tapa base, con insertos. ¿Qué quiere decir esto? El portamatriz puede ser un acero menos costoso que el acero que va a formar la cavidad, puede ser el 1045 y el H13, 1045 y H13. Y estas son la manera de sujetar el postizo al portamatriz. Lo que estamos viendo sería el rebabado, mejor dicho, un punzonado de una pieza. Vemos que la misma tiene ángulo de salida para que el punzón, una vez efectuada la operación, se desprenda con total libertad. A mi derecha vemos el portamatriz. En estos costados tiene un mecanizado para poner los chaponetes, para fijación a la base de la máquina. El mismo puede ser repartido mitad-mitad o el diseño de la pieza puede estar todo hacia una cara. En este caso, el cortante está sujeto al portamatriz desde abajo mediante el conductor. En el caso de arriba, está sujeto mediante bulones desde los costados. El mismo caso que el anterior, se le hicieron los rebajes para poder poner los chapones. Consideraciones que tiene que tener la pieza para que el canal de flash, para que pueda caer libremente al capacho, que es el contenedor de las piezas terminadas. Tienen que tener un ángulo menor a 15 grados para que no haya roce con el cortante. Este es el canal de flash que va a quedar por encima de la matriz y la pieza va a caer abajo. Si la pieza fuese cilíndrica, el punzón tiene que tener la misma forma. Si la pieza es plana, puede tener forma plana y a su vez puede tener este pequeño ángulo mayor a 15 grados, que acompañe el esfuerzo de la pieza, que va a desprender el flash. Esas son diferentes maneras de diseño, de punzones, de cortante. Lo que estamos viendo sería, en la parte superior, la matriz la vemos, o la estampa la vemos en la parte superior, tapa, cola de sujeción, portapunzón. Punzón de corte, punzón de corte. Base, herramental de corte, o hembra, llamado en la jerga, en el mismo caso, herramental de corte, y acá tenemos un puente. En este caso lo que estoy presentando sería la primera etapa que se realiza, que se puede realizar de forma libre o repartidor de un trozo de acero. Vemos un portamatriz cilíndrico de 2 columnas, del ojal badajo, y vemos el insertito, el tetón, que va a marcar el centro del agujero. La parte del badajo,
la marca sobre el relieve y la cavidad del flash. La parte inferior y la parte superior de la matriz. Y ese es el conjunto de corte de flash. El cortante, el punzón y el puente. En este caso, la pieza terminada, estamos viendo, ya con el agujero mecanizado por arranque y viruta, cilíndrico él, y vemos la línea de cierre recta del proceso. En este caso, estoy mostrando una violeta que tiene línea de cierre quebrada, como la que vemos en la foto, y para que la pieza se desprenda libremente de la cavidad, en esta cara se le tuvo que hacer un pequeño ángulo de salida. Por requerimientos técnicos, los dos ojales tienen que ser caras planas y paralelas. Sí o sí, a la cara que tiene ángulo, al ojal que tiene ángulo, se le tuvo que hacer la etapa de acuñado para que queden las dos caras planas y paralelas, como la pieza terminada. Desde ya que el agujero por arranque viruta. A la izquierda, un estudio por elemento finito de un ensayo de tracción. Vemos la deformación que tiene la pieza. Vemos el diseño de la matriz con línea quebrada, y a mi derecha de la pantalla vemos el herramental de corte y el punzón, con la forma de la pieza. Y a su vez el rebaje para que no dañe el marcado de la misma, que por requerimiento del cliente, modelo, logo de la empresa, carga de rotura garantizada. Y el modelo. En este caso, en la parte superior vemos la pieza del estudio de elemento finito. En la segunda vemos una pieza ensayada, un ensayo de tracción. La carga garantizada son 13.000 kilos. Lo que dio en forma real, 14.675 kilos. Vimos la deformación en forma similar a la virtual. Y por último, una pieza terminada, galvanizada en caliente. En la parte superior vemos la matriz de formado, la parte superior e inferior de la misma, la pieza y el herramental de corte, el cortante y el punzón de corte, siempre con las cavidades para que no dañen el sobrerelieve, las marcas del sobrerelieve. Vemos que en este caso, de la horquilla, en la parte inferior le tenemos que agregar una placa de refuerzo porque la habíamos encontrado en las primeras etapas, en los primeros cortes que habíamos hecho de la pieza, un poco, ¿cómo lo podemos llamar? Un poco frágil. Entonces le agregamos un sobrematerial para que tenga mejor resistencia. En este caso lo que estamos viendo es una guillotina mecánica, continua. Vemos el volante, el otro lado el embrague. Es una guillotina mecánica con cuchillas en función del material que yo voy a cortar. Puedo cortar planchuela, utilizo este tipo de cuchilla. Puedo cortar barras cuadradas o redondas. En función del tipo de barra, tengo que cambiar el herramental de corte. Para el caso de corte por arranque de viruta, no es necesario ningún cambio de material, sino que el mismo se hace por la sierra. Dijimos que
calentamiento lo puede hacer por horno eléctrico, o mufla, o de gas, o mediante la bobina de inducción. Ingresa el material por dentro de la bobina, el mismo que transmite el calor a la pieza, mediante un campo magnético. ¿Cuáles son todas las máquinas que intervienen en el proceso de forja? Las máquinas auxiliares son las que producen la deformación volumétrica, ¿no? Que es el repartidor. Puede ser mediante martinete, autocompresores o por aire comprimido. Las máquinas principales, las que generan la preforma y la forma, pueden ser por martillos de simple efecto, doble efecto, contragolpe, o puede utilizar prensa de fricción a tornillo o recalcadoras. Esto vamos a ver más adelante. Y las máquinas de terminación son las máquinas que quitan el canal de flash o el grabado de la misma. La misma se hace con baracino, presa G, o también denominadas cuello de zinc. En este caso estamos viendo un martinete. Los mismos pueden ser hidráulicos o neumáticos, y se puede utilizar tanto para forja libre o como para hacer la primera etapa como repartidor de la misma. Este es el mazo, que es el que va a dar el golpe a la pieza. En este caso, lo que le estoy presentando es un martillo de simple efecto, y la tapa que efectúa este martillo puede ser preforma y forma. En este caso, estamos viendo que es un martillo de doble efecto, también es utilizado para preforma o forma. Y es doble efecto porque a su vez aprovecha la caída del mazo por gravedad, pero a su vez es impulsado por un cilindro neumático. En este caso vemos prensas a fricción o de tornillo. Estas se utilizan para preforma o forma. Vemos una breve descripción de la máquina. Un motor eléctrico que se acopla a un volante que tiene un eje que está acoplado a los dos discos, que a su vez se comunican al disco principal, que tiene el tornillo de rosca cuadrada, que va acoplado al mazo. El mazo se desplaza mediante las guías que están al costado. El cuerpo de la máquina es de fundición nodular, y esa es la característica principal de la misma. Desde ya que la carrera se regula desde el tornillo. Vemos una prensa mecánica con excéntrica, y la última máquina, que es la que se utiliza para el regrabado canal de flash, es una prensa G, cuello de zinc. La misma tiene, como todas las prensas mecánicas, motor eléctrico que se acopla al volante, que es el que almacena energía,
El mismo tiene un eje, tiene una excéntrica, esa excéntrica puede ser fija o regulable. La misma tiene una biela, también acoplada a un tornillo con rosca cuadrada al cabezal móvil de la misma. La particularidad de las prensas G o cuello de cisne que se utilizan en el proceso de rebarrado de forja es que tienen dos riendas frontales que cierran al marco. Generalmente cuando le sacan los operadores estas dos riendas, la máquina tiende a abrirse. El accionamiento puede ser mediante pedal o en forma manual, con las dos manos, para que el operario no produzca un accidente. Y con esto terminamos la presentación del proceso de forja en caliente, con herramienta. Lo que vamos a ver en esta etapa son los procesos de manufactura que involucran la fabricación de bulones y tuercas. Vamos a ver un ejemplo que incluye el proceso de laminación del alambrón, el proceso de trafilado del alambrón, el proceso de recalcado del bulón, y además vamos a ver el proceso de recalcado de una tuerca y el laminado de la rosca. Lo que estamos viendo es la finalización del tren de laminación de la materia prima alambrón, y el proceso vemos que se produce en caliente y luego se recoge en rollos. Les puedo presentar el video. Luego del proceso de laminación del alambrón, el mismo puede ser trefilado. Cuando digo trefilado, es un proceso de deformación volumétrica continuo y el mismo se produce en frío. La sección transversal de la barra, varilla o alambre, se reduce al tirar el material a través de una matriz, que sería esta, puede ser esta. La misma puede pasar por diferentes etapas y en función de qué etapa está circulando, reduce y calibra el diámetro de la misma. Comienza desde el rollo de la materia prima, se introduce por la primera etapa o trafila, luego la misma es enrollada y tirada por un carrete que está comandado por un motor eléctrico. Luego pasa a la segunda etapa de trafila y el mismo caso. El carrete tira del alambrón y la hace pasar por la segunda etapa. Así sucesivamente hasta llegar al final y luego el alambrón se recoge de igual manera, en rollo.
En función del diámetro que yo quiera calibrar, va a ser la cantidad de etapas con que la materia prima va a estar circulando. En este caso vemos que es una máquina transfiladora que tiene 1, 2, 3, 4, 5 etapas. El objetivo principal de este proceso es la calibración del diámetro. Se hace en forma progresiva y la misma, entre etapa y etapa, la materia prima, o sea, el alambrón, puede ser lubricado con parafina o grafito diluido. A su vez, la trafila, que es el herramental de este proceso, se puede refrigerar con agua o aire ventilado. No solo puedo trafilar alambrón, sino que puedo trafilar con tubo. La máquina es totalmente diferente. Vemos el portamatriz y en la parte posterior hay un dispositivo mecánico que a su vez tiene ruedas, que va todo por el carril, y tracciona el tubo haciéndolo pasar por dentro de la cavidad de la matriz. ¿Cuál es el objetivo? Calibrar el diámetro del tubo. Les puedo presentar un video para que se puedan fijar el concepto. El alambrón enrollado en bobinas Vemos, es transmitido hacia dentro de la trafiladora. Va a ingresar por la primera etapa de trafila. Una vez adentro el alambrón, pasa por en medio vemos que el de hileras para va tirando disminuir su y diámetro. lo hace pasar por el interior de la misma. Dependiendo del diámetro que queramos obtener del alambrón, lo hacemos pasar otra vez por una nueva hilera. El diámetro definitivo. En la última etapa se va a enrollar. Ya obtenido el diámetro que deseamos, sacamos el alambrón o el rollo. Ahora vamos a pasar al proceso de recalcado. Vamos a dividir la pantalla en dos, porque a mi izquierda tengo el proceso de recalcado de bulones y a la derecha de la pantalla tenemos el proceso de recalcado de tuerca. El proceso de recalcado es de deformación volumétrica y el mismo consiste en la acción del aplastamiento o deformación gradual del extremo de una barra o alambre, que en este caso es el alambrón, en sucesivos pasos de matrices calibradas. ¿Qué tipo de piezas puedo obtener? Bulones, tornillos, clavos, remaches y tuercas. Las máquinas, llamadas recalcadoras, es una prensa horizontal con volante y cigüeñal. La misma es horizontal, pueden ser de 500 toneladas, 1200 y 2000 toneladas. El diámetro de las matrices, de 8 pulgadas, 203 milímetros, y pueden tener como mínimo 1 pulgada o un diámetro de 2 pulgadas. El bastidor de la máquina es de acero fundido y tiene paredes gruesas con nervio, pudiendo llegar a tener tensores para aumentar la rigidez de la misma. La misma está compuesta por un motor trifásico y un volante comandado por correa en B, embrague y freno neumático. Un piñón y corona de transmisión principal al cigüeñal excéntrico y una vela de acero forjado. La matriz generalmente consta de dos partes. Son progresivas la deformación
Y la primera parte, por lo general, es un preformado, la segunda un formado final y un tercero rebarbado. Siempre las mismas tienen dos partes principales, una que es la cavidad y la otra es la que forma la cabeza, y a su vez tiene un expulsor para pasar de estación a estación. Vamos a describir el proceso. Vemos que el alambrón va a ingresar de derecha a izquierda, pasa por los rodillos, que la función tiene, endereza el alambre, le quita la memoria del rollo y se produce un cizallado. La pieza que vemos acá es el volumen del bulón. Unas pinzas van a tomar la pieza y la pasan a la primera estación, o a la primera matriz, donde se preforma la cabeza y el diámetro del bulón. Luego un expulsor lo saca del interior de la cavidad y pasa a la segunda estación, o a la segunda matriz. Se hace un formado final de la cabeza del bulón, donde se le graba el grado de dureza y la marca, y el cuello. Luego un expulsor lo saca y lo pasa a la tercera estación. En la tercera estación viene un rebarbador y le corta el hexágono de la cabeza. El expulsor saca el bulón de la matriz y pasaría a otra estación donde se le practica el punteado del mismo, que es el achaflanado de la punta del cuello donde se va a roscar. Y por último, el proceso termina con la laminación de la rosca. La misma se hace por medio de una máquina roscadora por laminación, y el herramental que utiliza son peines de rosca. El bulón va circulando por el interior de los peines de rosca hasta formar la altura del perfil del diente, ¿no? En el caso de la tuerca es muy similar. El rollo de alambre, de la misma manera, va a ingresar por los rodillos y su función es quitarle la memoria del alambre. Luego se corta el volumen de la tuerca y va a pasar a otra estación donde se le va a hacer un preformado. Nuevamente pasa a una tercera estación donde se le hace el hexágono y el agujero interior, el performador del agujero interior. El expulsor retira y pasa a una cuarta estación donde se le hace el formado final. El hexágono y el perforado ya es casi final. En la quinta estación, esta es la quinta, se le hace el perforado de la tuerca. Luego pasaría a una máquina que es roscadora y la pieza queda terminada. Al igual que los bulones, pueden ir a tratamientos térmicos y después recubrimiento superficial, ya sea cincado azul, amarillo, galvanizado en caliente, el que sea necesario. Podemos ver un video para fijar el concepto. En este caso es una recalcadora de última generación. Comando de control numérico. Vamos a ver toda la cadena cinemática con el material
caso, tope, bulón, y luego va pasando. Tenemos el tiempo real, cómo se produce el proceso. Caso nos estamos representando un bulón de cabeza cilíndrica hexagonal, todos sus pasos. Lo que podemos ver esta presentación en esta pequeña favorita. Está mostrando cómo pasa la animación. Sigamos con la presentación. En este caso, vemos las diferentes etapas de recalcado, en este caso, de un bulón cilíndrico, puede ser con cabeza hexagonal o TOR, ¿no? Sería el corte del desarrollo y las sucesivas etapas o deformaciones. En este caso vemos el punteado. Vamos a borrar para que se pueda apreciar mejor. El punteado y, por último, la rosca. También por laminación. En la parte inferior vemos las etapas de recalcado de tuercas hexagonal. Vemos las diferentes etapas del proceso, desde la primera, segunda, tercera etapa, cuarta y la quinta con la perforación. Si a la quinta operación le hago un corte transversal, podemos observar que el punzón que hace
el perforado del mismo tiene ángulo de salida para que no se quede adherido al área lateral de la tuerca. Y como vemos, el agujero no es perfectamente cilíndrico. Ahí se puede apreciar el ángulo de salida. Vamos a borrarlo para que se pueda apreciar. Bueno. Lo que le estamos presentando en esta foto son diferentes partes del herramental de recalcado para la fabricación de bulones. En este caso, sería la punta Phillips de tornillo, que puede ser de cabeza fresada, expulsores, matrices de forma. Estas serían las matrices que produce el corte de la cabeza del hexágono. Diferentes preformas, diferentes cabezas de tornillo. Puede ser Torx, Posi-Dry, Allen, etc. Bueno, en la parte superior vemos la máquina de recalcado y en la parte inferior vemos todo el cabezal. Y se puede apreciar las pinzas que van pasando el material de estación a estación. Una vez que se corta el desarrollo, las pinzas se van a encargar de pasar el material de estación a estación. Más detalle de un cabezal de cambio de estación a estación. En este caso, lo que estamos viendo es una roscadora por laminación. El herramental son peines de rosca. Son peines planos y uno queda fijo y el otro tiene el movimiento ascendente y descendente. El bulón pasa entre medio de ellos, girando o rotando, como vimos en el video. Por último, lo que le quiero presentar es una roscadora laminadora, pero en este caso no usa peine, sino que usa rodillos. Un rodillo va a quedar fijo y el otro es el que se ajusta. Con este cambiamos la distancia entre centros. Uno tiene ajuste. Ese es el sentido de rotación y el bulón tiene sentido opuesto al mismo. Estas máquinas hidráulicas mecánicas tienen la característica de que en la parte superior tienen dos barras que las cruzan, que son las que retienen la misma. ¿Por qué? Cuando la barra comienza a laminar, los rodillos se tienden a abrir. Entonces, esas barras mantienen rígida la máquina. Podemos ver un video para fijar un poco el concepto. Abbiamo la corsa da scavare.
dentro de la dedicación del mismo. Y arriba, 10 columnas que cierran fuera de la lana. Seguimos con la presentación. Y por último, les voy a presentar en corte de dos procesos de fabricación de roca. Vimos una que es la laminada, vemos en corte y en varios aumentos cómo quedaría el perfil del diente. Vemos cómo el material se deforma y las fibras van tomando la forma o la altura del perfil. En el caso de rosca mecanizada, yo corto el material y en los granos, la fibra del material, quedan rectas. Vemos que en el caso de la rosca laminada, este sería el diámetro donde parte. Cuando, ya sea por rodillo o por peine, produzco la deformación, parte del material se va a ir hacia arriba. Es decir, el material que yo deformo se va a transformar y se va a pasar hacia arriba a formar el perfil. En cambio, en la rosca mecanizada, es decir, el diámetro del material es siempre el mismo. En la parte superior vemos un corte longitudinal de un bulón y vemos cómo el proceso de recalcado de la cabeza, vemos cómo la fibra del material van tomando la forma del bulón. Como consecuencia de este proceso se demostró que en ensayos de tracción una rosca laminada soporta mejores cargas, tiene mejores propiedades mecánicas que una rosca mecanizada. Esto no quiere decir que una rosca mecanizada no sirva, sino que la rosca laminada mejora las propiedades mecánicas, ya sea de un bulón o de una tuerca. Bueno, demos por finalizado el proceso de fabricación de bulón y tuerca.
En este caso les voy a presentar el proceso de extrusión directa de un tocho de aluminio. En realidad hay dos tipos de procesos. Uno que se realiza en forma directa y el otro que se realiza en forma indirecta. Nos vamos a enfocar en el proceso de extrusión directa del aluminio. Es un proceso de formación volumétrica en caliente, donde el aluminio es forzado a pasar a través del interior de la cavidad de un conjunto de matrices de extrusión. Se empuja el material, se lo comprime y se lo hace atravesar por el interior de la cavidad. Y una pinza va a tomar al aluminio y va a ayudar a extraerlo de la matriz. El proceso se realiza en caliente y el tocho se calienta a una temperatura, en función de la aleación, puede variar entre 440 y 520 grados centígrados. La matriz también se precalienta entre 450 y 470 grados centígrados. Si la matriz no se calienta antes de producir el proceso, el golpe térmico que le puede producir el pasaje de temperatura del tocho a la misma, la puede llegar a fisurar y romper. La prensa que se utiliza para realizar el proceso de extrusión directa es una prensa hidráulica horizontal, que varían desde 1000, 3000 hasta 12 toneladas. Hay dos tipos de perfiles que se pueden obtener. Perfiles cerrados, como el que estamos viendo acá, o perfiles abiertos. El perfil cerrado puede ser un tubo redondo, tubo cuadrado, o perfiles compuestos, como el de la figura. En el caso de perfil abierto puede ser un perfil L, perfil T, disipador, etc. Las matrices están compuestas por diferentes placas. Y la diferencia que hay entre una matriz de un perfil cerrado a una matriz de un perfil abierto es que en una etapa tiene una placa que se denomina repartidor. El mismo, como su nombre lo indica, va a tratar de distribuir el material para que se pueda conformar el perfil cerrado. Esa es la función que tiene. Son aceros de alta resistencia, que el acero que cumple esa función es el H13, y el proceso de fabricación de esta matricería se realiza por corte por hilo, por electronación. La materia prima que se obtiene al final del proceso de extrusión son tiras que van desde 6 metros a 8 metros. También, a pedido del cliente, se pueden cortar de 4 metros. El aluminio se puede entregar en estado virgen o se puede anodizar o pintura, o pueden tener un recubrimiento de pintura en polvo. El tocho puede venir en barras de hasta 4 metros y luego se tienen que cortar en función de la cavidad de la matriz. Generalmente se lo lubrica con mezclas de ácidos y sales
para que pueda fluir por el interior de la prensa. El émbolo o pistón que aplica la fuerza para que el tocho ingrese al interior de la matriz se domina contenedor y el tocho ingresa, como ya hemos dicho, precalentado a una temperatura de 440 a 520 grados. Vemos que el proceso lo podemos dividir en diferentes etapas, como la que estamos viendo en pantalla. La prensa, el tocho, el herramental de extrusión y por último el perfil. En el caso de la prensa sería el pistón que comprime el material. Este es el tocho precalentado y el herramental. Por último, el perfil. En la parte superior vemos el desarrollo o las diferentes partes que componen una matriz de perfil hueco. En este caso, el perfil sería un tubo con 4 aletas, ¿no?, en los extremos. Tiene diferentes etapas. La única parte o componente de la matriz que se diferencia de un perfil abierto es la matriz puente o repartidor, que la función que cumple es distribuir el material para que se pueda conformar o formar el perfil hueco. Es decir, como conclusión, que una matriz de perfil abierto es más fácil de fabricar, es más económica, tiene menos componentes. En este caso, lo que estamos presentando es la foto de una prensa horizontal de extrusión. Vemos el cilindro en la cavidad donde se va a alojar el tocho y la matriz. Y por este extremo saldría el perfil extruido. Sistema de mando. Esto, lo que le estoy mostrando, es la parte de la matriz que es el repartidor que está formando el tubo. En este caso es un perfil de estructura de exposición, de armado rápido. Y por debajo están las diferentes tolerancias que pueden llegar a tener, ya sea barras, tubos. Tenemos las normas. Podemos ver un video explicativo del proceso. Las prensas de extrusión son máquinas hidráulicas que, esquemáticamente, constan de un contenedor donde se sitúa el tocho, un portamatrices y un émbolo para aplicar la presión. Existen prensas de distintos tamaños, según sea la fuerza que desarrollen y las dimensiones de los perfiles que se vayan a extruir. Las prensas más comunes proporcionan entre las 1000 y las 3000 toneladas de empuje, llegando algunas de ellas hasta las 12000 toneladas. El proceso de extrusión. Hasta ahora hemos visto los elementos que intervienen en la extrusión. Veamos ahora con más detalle cómo se lleva a cabo todo el proceso.
Existen varios procedimientos de extrusión, si bien el más comúnmente utilizado para la obtención de perfiles de aluminio es el de la extrusión directa. En primer lugar, precalentamos el tocho a una temperatura que varía aproximadamente entre los 440 y los 490 grados centígrados. A su vez, la matriz también es precalentada a una temperatura que oscila entre 450 y los 470 grados centígrados, para ser posteriormente colocada en la prensa. El tocho, una vez precalentado, es cortado y se procede a aplicarle nitruro de boro. Este compuesto evita el pegado del tocho de aluminio caliente con la cabeza de extrusión de la prensa y con la matriz perfiladora. El tocho así tratado es posteriormente introducido en la prensa. Como resultado de la presión y temperatura ejercidas, se consigue que el aluminio fluya por la matriz, adoptando la forma deseada. La velocidad de la prensa de extrusión, normalmente entre 5 y 80 metros por minuto, depende de la aleación y de la complejidad del perfil. El perfil así obtenido sale a una temperatura que varía entre los 510 y los 550 grados centígrados y pasa a ser enfriado rápidamente a una velocidad en torno a los 50 grados centígrados por minuto. Dependiendo de la velocidad de enfriamiento que se precise, se emplearán dispositivos de enfriamiento por aire o refrigeración por agua. La velocidad de extrusión, la presión y la temperatura son los denominados parámetros de extrusión. Estos influirán decisivamente en la calidad y propiedades de los perfiles extruidos. Los perfiles ya enfriados sobre la mesa de salida y almacenamiento de la prensa, cuya longitud suele variar entre los 48 y 55 metros, son sometidos a un pequeño estiramiento para eliminar cualquier tensión en el material y enderezar las ligeras curvaturas que presenten las barras de perfil extruido. Una sierra situada en el extremo de la mesa cortará las barras a longitudes comerciales entre 4 y 7 metros. Posteriormente son depositadas en contenedores e introducidas finalmente en un horno de maduración a 175 grados centígrados durante un periodo de aproximadamente 4 horas. Tratamientos por... Los tratamientos posteriores serían anodizado o pintura en polvo. Una cosa que en el video por ahí no se dice es que el material, una vez que se extrae del interior de la cavidad mediante la ayuda de una pinza, 1,5 metros de ese extremo se corta y se tira. No es que se tira, sino se vuelve a fundir, a utilizar. ¿Por qué? Porque se deforma. Al hacer el tiro, ese material pierde su geometría. Y entonces, ese 1,5 metros se tiene que cortar y desechar. Bueno, damos por finalizado la presentación de extrusión directa del aluminio.